no muy lejos, pero no lo hemos visto, a Vicente Pazmiño. Él es Senior Manager de Andersen. Andersen es una empresa, como lo saben, porque hemos hablado muchas veces y conversado con ellos, que hace análisis de los escenarios económicos y tributarios, sobre todo con mucho expertise en el tema tributario, entre otras cosas. Vicente, buenos días, bienvenido al Diálogo I-99. Para hacer esto rápido, porque hay algunos que vamos a entrevistar, ¿qué nos puedes decir de lo que está pasando, sobre todo con el tema del IVA, que entiendo que va a cambiar toda la figura tributaria a partir de abril, que ha anunciado el presidente y el ministro de Finanzas que va a subir el IVA 15? ¿Cómo van a manejar esto? Que unos días, una vez se va a hacer 15, otra vez se va a hacer 13, ¿qué mismo? Sí, Eduardo, muchas gracias, buenos días con todos. A ver, en general, sí, ahí creo que me escuchan mejor, ¿sí? Perfecto. A ver, sí, han habido muchos cambios desde diciembre del año pasado, algunas reformas que ya están vigentes. Y quisiera empezar por ahí antes de tocar el tema del IVA. Hoy por hoy está vigente el tema de la autorretención a grandes contribuyentes, un impacto súper importante para las compañías. Al inicio se hablaba ahí de una autorretención que iba hasta el 3%, sin embargo hoy, ya viendo los porcentajes que estableció la Administración Tributaria, estamos hablando de porcentajes que van desde el 1,25 hasta el 10%, depende del tipo de compañías. Y ya en el mes de febrero, pues ya esas compañías liquidaron respecto a sus ingresos, o todos los ingresos que generaron respecto a enero 2024, ya empezaron a pagar esa autorretención. Se habla de una recaudación en este año de 1.300 millones de dólares respecto a esa autorretención. Sin embargo, si uno analiza más en detalle ese tema, es una autorretención, un impuesto que nos va a servir le va a servir al gobierno para este año, porque el año que viene lo que va a ocurrir es que las compañías van a terminar con saldo a favor y va a originar que se den la vuelta al SR y digan devuélvame ese valor que está como saldo a favor, y va a haber un efecto neto el año que viene. Por tanto, la recaudación en sí se va a ver este año, el año que viene y los años siguientes, porque es un impuesto que se mantiene en el tiempo, no es un impuesto que es temporal. Simplemente este año va a ser recaudación y los años que vienen básicamente va a ser un efecto más o menos que no va a haber el gobierno dinero, ¿no? Ahora, en la Asamblea Nacional ya la Asamblea discutió el último proyecto de ley, está pendiente de publicarse, trae algunas cosas, entre ellas están las contribuciones hacia las compañías, están las contribuciones hacia los bancos y, como tú bien mencionabas, está el tema del IVA. Este proyecto surgió por iniciativa del presidente planteando una tarifa del IVA. Lo que decía el proyecto era sencillo: voy a subir la tarifa de impuesto, la tarifa del IVA del 12 al 15%. Punto. Cuando ya entra a discusión en la Asamblea, empezaron a ver el tema del IVA, hablaron un tema de temporalidad, lo compararon en su momento con el tema del terremoto en el 2016, que hubo un IVA diferenciado del 12 a 14 por un año. Y esa fue la discusión, pero empezaron a agregar otras disposiciones, y en este caso lo que está hoy por hoy en blanco y negro es las contribuciones, mencionaba utilidades, tanto para bancos como para sociedades. En el caso de las sociedades son pagaderas por 2 años, este año y el año que viene, es un flujo por 2 años que le va a entrar al gobierno, y en el caso de los bancos es por un solo año, ¿no? Y en el caso del IVA, lo que está hoy por hoy se incrementa la tarifa del IVA al 13%, sin embargo, por algún análisis o por requerimiento del presidente y análisis del Ministerio de Finanzas, ese IVA puede incrementarse hasta el 15%, es decir, si bien la norma va a salir con el 13%, con esa disposición en específico, ya el gobierno ya ha anunciado de que a partir del 1 de abril arrancamos con la tarifa del 15%, que es la tarifa que se va a mantener. No sabemos durante qué tiempo, pero lo que sí sabemos es que el gobierno está urgido de dinero, y seguramente esa tarifa va a permanecer por lo menos por todo lo que resta este año, y hay que ver qué pasa el año que viene, ¿no? Ramiro Cepeda, por favor, sí. Sí, ¿hasta cuándo tienen los bancos plazo para liquidar ese impuesto que por esta sola vez van a... y que yo estoy viendo que es una inequidad, porque hay negocios que ganan más plata que los bancos o las entidades del sistema financiero? ¿Hasta cuándo tienen plazo? Ahí hubo un cambio, tienen hasta el mes de mayo de este año, por única vez el pago va a ser hasta el mes de mayo. Sí, que va a una tarifa del 5 hasta el 25%, dependiendo del monto de las utilidades que hayan reflejado en años anteriores.
Es una insensatez. Sí, en cambio las compañías tienen hasta el mes de marzo para liquidar ese valor en dos partes, serían 3.25%, ¿no? ¿Han podido hacer el análisis de cuánto afecta el flujo de crédito el que el ISD, que estaba exonerado la repatriación de capitales y dineros que recibía por fondeo o por líneas de crédito subsidiadas los bancos para poder colocar a sus cuentas correntistas, vaya a incidir en el costo del crédito? No tengo ese dato. Lo que hay que tener en cuenta es dos cosas. Primero, es que las tasas de interés están reguladas, como todos conocemos, va a haber un tope y seguramente los bancos van a apostar hoy por hoy a la línea ya de crédito al consumo, donde la tarifa Pero es que ahí vas a tener un ¿no? problema, porque hay líneas de crédito subsidiadas que vienen del exterior con destino y destinatario totalmente determinado, que no puedes ponerla en el flujo de consumo ni de tarjetas de crédito. Sí, sí, es correcto. O sea, estas reformas fueron pensadas y yo sí coincido contigo en el hecho de que ahí se ve una inequidad, ¿sí? Lo que sí está claro es que existe un tema de recursos y obviamente se ve a los bancos como que si fueran instituciones que tienen bastante flujo. Solo porque el activo de ellos es el dinero. Sí, es correcto, pero lo que no ven es obviamente el impacto o el trasfondo que eso trae consigo, producto de justamente lo que menciona el tema de las tasas de interés, ¿no? ¿Cómo le va, Vicente? Sí, buenos días. Parece que en este país el que hace dinero, el que hace riqueza, es el que termina pagando la ineficiencia del Estado. Recordemos que el gobierno con el que parte el presidente Noboa es un gobierno en el cual ya venía con un déficit fiscal. Estamos hablando de un déficit fiscal de 5.500 millones de dólares. Dicen que es más. No es 5.000 y pico el déficit, dicen que es más, ¿no? Me dicen que es hasta de 15. Sí. A ver, si a eso le sumamos el déficit fiscal, lo que se sabe, ¿no? Si a eso le sumamos los atrasos más el pago de la deuda, estamos hablando más o menos de 15. No sé si... Eso después por ahí podría ser, claro. Estamos hablando de 15 millones porque estamos sumando el déficit fiscal más el tema de los atrasos y más el tema de las deudas, ¿no? Uno que no es ducho en materia tributaria, pero le sale la interrogante como cualquier otro ecuatoriano. ¿Por qué en el Ecuador, que es un país dolarizado, estamos pensando siempre en incrementar el IVA, cosa que no ocurre en otros países, como que tienen dólares? Sí, a ver, si uno revisa a nivel región, cuál es la tarifa de IVA que aplican cada uno de estos países, como los vecinos, Perú, Colombia, estamos hablando de tarifas superiores a la que hasta antes de la reforma, hasta la que aplica ahora el 12%, ¿sí? Entonces, un poco hacia allá va el gobierno, ¿no? Es decir, en países en los cuales no necesariamente haya la dolarización, ¿sí? Pero en países en donde la economía más o menos funciona de la misma forma como funciona en Ecuador, están pagando, hay un IVA superior a la tasa que se ha permanecido en el tiempo, ¿no? Que es la del 12%. Entonces, un poco ese es el sustento o el argumento con el cual también se basa el gobierno para decir, bueno, no estamos como que en el promedio de la región. Sí, pero esa región, esos países de la región no tienen dólares. Es correcto. No comparemos. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. No, porque si comparamos así, comparémosla con Estados Unidos, pues baja el IVA. Sí, digo sí, yo. Estamos hablando, claro, pero hablar de... Ojo, que no soy experto, por eso claro, se lo transmito como un ecuatoriano más, dicen. Sí, yo al igual que usted soy ecuatoriano y coincido en ese tema de que a veces no se ven las cosas desde todos los puntos de vista. Sin embargo, el tema del incremento del IVA sin duda es lo que le va a dar el flujo que hoy necesita el gobierno. No, eso sí estamos de acuerdo. Y más todos los impuestos. Por ejemplo, en la nueva ley se habla también del incremento del ISD. Estamos hoy en una tarifa del 3.5 y ahora se incrementa la tarifa del 5% aplicable a partir del momento que se publica la reforma, ¿no? Porque el hecho generador del ISD se origina en el momento de la transferencia al exterior. Por tanto, si cuando se aplica la reforma yo transfiero algo afuera, en ese momento graba el 5%. Y algo muy importante del ISD que no lo estamos viendo hoy, que hay que tenerlo muy presente, es que el año pasado el presidente emitió un decreto en el cual, y más bien la Corte Constitucional, se pronunció respecto a una ley que es la Ley de Fomento Ambiental del año 2011, que en su momento en el año 2022 dijo es inconstitucional por temas de forma,
dijo y le dio el presidente en su momento al gobierno de Guillermo Lasso, le dijo, tienes un par de años, es decir, hasta el cierre del año anterior, para que suplas todos los vacíos legales que existieran para que esa norma siga vigente. ¿Y por qué lo menciono? Porque esa norma trae consigo todas las reglas referentes al crédito fiscal de ISD. Entonces, ¿qué significa esto? Que si esto no se arregla o esto no se revisa hasta cierres de este año, porque la Corte dijo un año más por el tema que la Asamblea se disolvió y demás. Si no se resuelve esto hasta el cierre de este año, lo que va a originar es que ya no haya un crédito fiscal de ISD. ¿Sí? Que hoy por hoy para las compañías eso significa un flujo importante. Si bien es cierto, anticipo el ISD, lo pago, pero voy hasta el cierre del año y me lo de una u otra forma lo compenso con mi impuesto a la renta o le pido la devolución a la administración tributaria. Entonces, si no sucede eso, el año que viene todo eso va a originar de que ese ISD pase al costo-gasto y eso se incrementan los precios. Entonces al final va a haber un efecto hacia el consumidor final. Esa es el análisis. Así es, ese es el análisis. Gracias, Eduardo. Sí, Vicente, un gusto saludarlo. Yo tengo dos preguntas puntuales. Cuando el presidente dijo que el incremento del IVA al 15% no iba a afectar al ciudadano que menos tiene, ¿a qué se refería exactamente? Porque de acuerdo a la vivencia que hemos tenido desde siempre, cada vez que se incrementa el IVA, sin duda sube el costo de la vida. Un poco para poder entender mejor qué es lo que quiso decir el primer mandatario, que incluso provocó reacciones de algunas organizaciones sociales. Sí, buena pregunta. Hay que tener claro de que hay hoy una tarifa de productos que graban un 0% de IVA, que si lo queremos hacer fácil son productos que están relacionados al consumo del día a día, a primera necesidad, y otros productos que obviamente la esencia del IVA es, mientras no haya transformación del producto, no hay un impuesto que se genere. Por tanto, si yo quiero productos de primera necesidad, si voy al mercado, o si voy al Supermaxi o al comisariato, en donde yo quiero arroz, leche, etcétera, que son productos de primera necesidad, en donde no hay un proceso de transformación, simplemente haya un proceso de empaque, un proceso donde el traslado desde el campo hacia la ciudad, donde no haya un proceso de congelación, por ejemplo, las carnes que tienen que estar en congelación para poderlas consumir posteriormente, eso no se considera transformación para efectos fiscales. Por tanto, esos productos van a seguir grabando IVA. Y recordemos que no hay una modificación en cuanto a la lista de productos que graban tarifa 0% de IVA, sino que hay una modificación a la tarifa. Por tanto, los que están grabando IVA hoy van a seguir grabando IVA tarifa 0%, mientras que los que graban tarifa 12, que están sujetos a un proceso de transformación, elaboración, valor agregado, ¿sí? Por ejemplo, el café que nos estamos tomando ahorita, si tiene un proceso de producción, ya tienen un sabor, etcétera, etcétera, ya tienen un componente adicional que genera que ese producto grave una tarifa hoy del 12, mañana del 15%. Bien, mi siguiente pregunta tiene que ver con el tema de las personas naturales, cuando tienen que declarar sus impuestos. Y se lo pregunto porque yo desconocía que si usted tiene un familiar que tiene algún tipo de enfermedad catastrófica y está a su cargo, esto le sirve al momento de la deducción de los impuestos. ¿Es esto cierto? Es correcto. A ver, esto aquí no es nuevo, Luisa. Esto aquí es algo que haya estado vigente desde el año anterior. Lo que se ha modificado es que yo puedo deducirme una mayor cantidad de base o de gastos personales si es que tengo algún familiar con este tipo de enfermedades catastróficas. Debidamente justificado con el ministerio correspondiente. En este mes de marzo tenemos que ya declarar las personas naturales. Bien. Si yo soy persona natural que trabaja en relación de dependencia, yo en su momento, el año anterior, le tuve que haber informado al empleador. Yo si cuento con esta persona, en el caso que menciona, con alguna enfermedad catastrófica, o estas son mis cargas familiares, mi esposa, mis padres, etcétera, debidamente soportado, y el empleador el año pasado tuvo que haberme recibido ese anexo de gastos personales y haberme descontado para el cálculo de mi impuesto a la renta. Hoy ya lo que me toca simplemente es reliquidar en el caso que... ¿Eso es la proyección de gastos personales? Sí, la proyección de gastos. A eso voy. Es decir, que
uno tiene que tenerlo en consideración y registrarlo y va a tener un beneficio. Por supuesto, debería tenerlo debidamente soportado. Lo presento al empleador en el caso que tengo relación de dependencia, o si soy un libre ejercicio profesional, yo también tengo derecho siempre y cuando cuente con la documentación, y eso me va obviamente a hacer pagar menor impuesto porque efectivamente está acorde a la ley. Muchas gracias, de mi parte. Daniel Solorzano, perdón. Pasas a Jaime Velázquez, tú quizás con alguna pregunta. Sí, bueno, una sola nada más. Quería preguntarle a la persona que está en la cabina, básicamente en el tema tributario. ¿Qué pasa si una persona tiene servicios profesionales, tiene gastos, digamos, relacionados a lo que es celular, un sinnúmero de cosas que tiene esa persona, y resulta que no pudo facturar nada, porque lamentablemente, obviamente no se dieron las condiciones, los clientes no le pagaron o no llegaron a acuerdos? ¿Él no puede declarar esos gastos en su RUC? Esa es la pregunta que le hago a usted. A ver, él tiene la obligación, sí, porque es una persona natural, entiendo que normalmente declara, que está sujeta al impuesto a la renta, que es una persona residente fiscal en el Ecuador, por tanto tiene la obligación de declarar, partamos de ahí. Segundo, que de ahí en el ejercicio, en el año 2023, por X y Z motivo, no tuve ingresos, tuve gastos, bueno, reporto lo que tenga que reportar, pero ahí lo que va a originar es que no tenga una base imponible sobre la cual se genere un impuesto. Quizás tenga algún saldo a favor de años anteriores que tenga que considerar para la declaración de este año, pero a lo que voy es, sí debo de reportar todo lo que corresponda a la actividad, ya sean ingresos, costos y gastos que tuve el año anterior, los créditos fiscales que correspondan, pero en el caso particular que consultas, pues no se va a generar ninguna base imponible para efectos del pago de impuesto a la renta. Doctor, ves que me omití una cosita nada más. Esa persona estaba trabajando, sino que el problema está en que tiene ingresos por dependencia y tiene, pues obviamente, su RUC. En ese caso tiene que consolidar su renta, considerar los ingresos a relación de dependencia, considerar sus ingresos de su actividad profesional y considerarlos en su los gastos también. Así es, los gastos también, por supuesto. Oiga, señor Velázquez, queremos agradecer porque no ha hecho una pregunta periodística, sino una consulta al profesional. Todos vamos a almorzar en base a suyo, nos va a invitar usted y lo va a invitar a Vicente también. Muchas gracias, señor Velázquez, por la consulta. No, sabemos que ha sido de buena fe, pero nos va a invitar a usted a todos. Gracias por eso. Ya está absuelta su consulta. Yo solo tengo una pregunta más. Dos, porque entre Luisa y Javier, más lo que hablo todos los días con tanta gente y ustedes también, yo me quedo. O sea, la gente que dijo con el IVA, prefiero pagar IVA de 15 que vacuna. Ese fue el espíritu. La gente fue sensible, hubo civismo y realidad. Pero veo que esta medida, y antier hablamos con Alberto Dají, y hemos hablado con algunos, diciendo de la necesidad, pero el tema es que las medidas es un impuesto al consumo, a la producción, de tal manera que de una o de otra forma va a ser recesiva. Sí, a ver, es un impuesto que afecta directamente al consumidor final, porque el IVA es un impuesto que se va trasladando en la cadena de valor, mientras yo que soy productor, yo adquiero bienes y servicios grabados con IVA, vendo servicios y grabados con IVA, entonces al final compenso el IVA en ventas con el IVA en compra. Y así sucesivamente, dependiendo de cuántas cadenas haya hasta llegar al consumidor final. Entonces al final el que vende el producto, ejemplo, en electrodomésticos, el que va y adquiere un electrodoméstico, ese es el que al final del camino yo, si quiero el televisor, la refrigeradora, yo estoy pagando, o sea, se lo traslada al consumidor. Sí, eso es algo directo que afecta directamente al consumidor, efectivamente, porque los otros, como menciono, va trasladándose en las diferentes líneas o cadenas. Te vamos a invitar en abril. Sí, en abril encantado. hay que hacer el pago, son los balances, ¿verdad? Claro, el pago de impuesto a la renta. ¿Pero para qué lo van a invitar, hombre? Para que nos explique. Ya. Jaime, sin consultas personales, le rogamos, preguntas periodísticas, ¿no? Para explicarle a la audiencia. Quiero concluir, si me lo permites, con dos cosas adicionales. Una es, hablábamos del déficit fiscal y hablábamos de estos casi 15.000 millones de dólares que faltan, ¿no? Si sumamos todas estas contribuciones, el tema del alza del ISD, el alza del IVA del 15%, la contribución de los bancos, la autorretención que ya está a partir de enero,
eso no alcanza ni siquiera para cubrir el déficit fiscal, que son los 5.500 millones. 5.500, no llega a 5.500. 3.500. ¿Sí? Más o menos 3.500 millones. ¿Qué quiero concluir con esto? Y ya la administración tributaria la semana pasada empezó con los procesos de control a 1.000 personas naturales y 100 compañías. Obviamente esto es parte de anual, es una práctica anual. Pero lo que quiero llegar es que el foco de la administración, si me falta para cubrir el déficit, obviamente lo que va a abrir es el abanico a los contribuyentes para que quizás no sean 100, no sean 1.000, y hay que ver cómo lo administra ya en la parte operativa. Pueden ser controles rápidos, pueden ser ya auditorías integrales, pero va a estar muy, muy pendiente de justamente abrir estos procesos de control. ¿Sí? Entonces ese es un punto importante que hay que tener en consideración. Correcto. Para estar preparados y atentos justamente a estos controles. Y Andersen hace en eso un trabajo. Sí, nosotros nos especializamos justamente en eso, en acompañar, asesorar a las compañías justamente, no solamente ya cuando tienes a la administración encima, sino obviamente en un aspecto preventivo, para que las compañías estén justamente preparadas para estos procesos de control. Mañana justamente tenemos un evento a los cuales los invito. Muchas gracias. Mañana tenemos lo mismo que estamos hablando ahorita, de reformas tributarias. Ya la vamos a ver mucho más en detalle con nuestros clientes y quienes se inscriban al seminario, que tenemos la media mañana para conversar justamente de estas reformas. Muchas gracias, Vicente. Gracias a ti, Eduardo. Manager de Andersen, querido amigo, y en este análisis de los escenarios económicos y tributarios que nos tocan con todo el cambio de leyes. Vamos a pagar el corte comercial, despedimos a Vicente, viene Santiago Peralta, el principal. Ya está Santiago. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. Te ruego nos regales un ratito, pagamos el corte y venimos contigo. Por favor, Santiago. No te preocupes. Te mando un abrazo, ya nos vemos. Gracias. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Siendo el aceite original, la misión de Valvoline ha sido la misma desde 1866. Prolongar la vida de los motores y mejorar su rendimiento. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje.